El gobierno a full y un gran debate que empieza a parecer que es esto de la salud, la economía, cómo se maneja, hasta cuándo, de qué manera. Buenas noches. Te vamos a contar hoy el minuto a minuto de Alberto Fernández. Hoy hizo de todo el presidente. ¿Por qué? Porque estamos en plena crisis. El presidente habló con un presidente de la región. Prepara un DNU, te vamos a contar los detalles de ese decreto de necesidad y urgencia que está ya en el despacho de Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Sí. Y además te vamos a contar algunos detalles de qué está pensando el presidente, por qué dijo hoy que las clases casi prácticamente no vuelven. Dijo, no es ni de casualidad una prioridad para mí. Exactamente, no es una prioridad. Bueno, como ese detalle tenemos varios. Te los vamos a ir contando de a poquito y sobre todo también cuál es la temperatura en la Casa Rosada y en Olivos, porque el presidente, este es un dato, no se movió más de Olivos. Hace una semana que está recluido en la residencia de Olivos. Muy bien, Lucía, también consecuencias de la cuarentena en diferentes lugares. Buenas noches. Diego, buenas noches. Vamos a contarte un poco las excarcelaciones que exasperan a la gente. Personas que pusieron en riesgo la salud pública y que hoy quedaron liberados por la justicia. Te vamos a contar caso por caso y también el pánico en otros lugares. En las cárceles bonaerenses, 48.000 presos para solo 29.000 plazas disponibles en las cárceles. Colapso, miedo también por la pandemia, te lo vamos a contar en unos instantes. Muy bien, y vamos rápidamente a la mesa de situación con la información caliente, con lo más importante de este día. Está Franco Mercuriali, como siempre. A ver, vamos Franco con esta información urgente. Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente ustedes saben que el día de mañana viernes será el último vuelo de argentinos repatriados desde Cancún. Después será mucho más complicado para los argentinos poder regresar a nuestro país. Está previsto para algunas personas mayores o con enfermedades o con alguna dificultad tratar de que vuelvan a la Argentina. Pero los demás vuelos repatriados fueron suspendidos. El último llega mañana, viernes, desde Cancún a las 7:30 de la tarde con los últimos argentinos. Y vamos a ir al Palomar porque está Mariana Segulín, porque esta noche están llegando argentinos varados en Perú que están regresando desde Arequipa. Justamente Mariana Segulín está en el Palomar. Mariana, te escuchamos. Sí, en estos momentos estamos esperando a que llegue el Hércules que está transportando a 70 argentinos. En estos momentos se está atravesando por el partido de Malvinas Argentinas a una velocidad promedio de 300 kilómetros por hora. Y estos argentinos que son en realidad los realmente repatriados, porque hasta ahora estábamos hablando de aquellos vuelos comerciales que habían podido ser reprogramados y que estaban a cargo en su mayoría de aerolíneas argentinas, pero estos vuelos que tiene, digamos que trae el avión Hércules, que tiene una capacidad promedio de 70 pasajeros, los trae el gobierno haciéndose cargo de los gastos y que luego tendrá que ver cómo se devuelve este dinero por las cancelaciones que le hicieron a los pasajeros las líneas comerciales por los cuales tenían vuelo. Este avión está llegando de Arequipa, porque si bien había argentinos en Lima, Arequipa y en Cusco, el Hércules no tiene la capacidad de llegar al aeropuerto de Cusco, que está demasiado, digamos, en una altura que no puede volar o no puede aterrizar más bien este tipo de aviación. Por eso es que se tuvo que privilegiar a los argentinos que estaban allí en Arequipa y que tan solo en 5 minutos van a estar llegando aquí a la pista número 2 del aeropuerto del Palomar, donde van a ser recibidos por el equipo de cascos blancos, que los van a estar acompañando a la zona donde les van a tomar la temperatura, van a chequear si tienen algún síntoma de coronavirus. Es una zona también de desinfección, donde luego van a ser trasladados tanto a retiro o a donde tengan que ser trasladados para que puedan llegar a sus hogares a hacer, por supuesto, la cuarentena obligatoria. Así que ya en minutos nada más va a aterrizar este avión, el Hércules C-130, transportando a los argentinos directo desde Perú. Muy bien, Mariana, estamos en contacto con ese móvil que estás comandando allí. Es muy importante esta información. Hay muchísimos argentinos varados alrededor del mundo, calculan cerca de 10.000. 221 de esos 10.000 son médicos, además, que quieren volver, que estaban haciendo algún estudio, alguna residencia, que estaban trabajando afuera, quieren colaborar. Así que vamos a estar obviamente atentos, Mariana, a tu llamado para cuando lleguen los argentinos, que seguramente llegarán con mucha esperanza, mucha angustia, y hacer cuarentena firme, porque los que vuelven de viaje, los que tienen síntomas, los que estuvieron con alguna persona con síntomas, no es la cuarentena de todos nosotros, sino que es una cuarentena súper estricta en la cual no pueden ir ni al supermercado, ni a pasear al perro, ni nada. Ahora vamos a estar hablando de todas esas diferencias, así que gracias, Mariana, en un segundito volvemos. Arrancamos ahora sí con el programa, tenemos mucha información política, tenemos mucha información política, tenemos novedades del día. Sé que estás en tu casa escuchando noticias y
escuchando información desde que te despertás hasta que te acostás, tratando de a veces evitar un poquito, por ahí metes una peli en algún momento, haces gimnasia, estás con tus hijos. Está difícil la situación en casa, está difícil también procesar tanta información, procesar tantos datos, tantos números, los que llegan de Italia, los que llegan de España, los que llegan de Estados Unidos ahora, que se ha transformado en uno de los países, en el país del mundo más complicado por el coronavirus, con más cantidad de casos, con muertos. Tiene el récord histórico de cantidad de contagios en un día Estados Unidos. Hoy fueron casi 14.000 en un solo día. Es muy impresionante la cifra.Nosotros acá tenemos las 4 informaciones más importantes del día para tratar de repasar y que estemos todos con la misma información, que estemos todos en la misma línea para poder sí empezar a conversar de lo que considero que es lo más importante. Por un lado, Nelson Castro no solamente es uno de los periodistas más importantes que tiene este canal, sino que además son esos tipos que yo escucho y me da tranquilidad. Sé que me está diciendo la verdad, sé que me está hablando porque sabe y sé que el hecho de que sea médico hace que tiene un diferencial en estos momentos y es muy importante lo que dice y cómo lo dice. Y también está Diego Sheikman, otro colega de esta casa que va ahora a debutar la semana que viene con todo y ojalá le vaya bárbaro, pero también en su doble rol, en su rol de periodista y en su rol de psicólogo, porque la salud mental hoy empieza a ser tan importante como la salud biológica, como la salud física. Están de la mano, son absolutamente paralelas y no tenemos que descuidar ninguna de las dos. Vamos con la información, vamos a repasar entre todos. Hoy tuvimos 87 casos nuevos de coronavirus, 87 casos positivos. Es una cifra importante, es menos que la de ayer, pero son 87 casos nuevos. Hubo 12 fallecimientos el día de hoy, se conocieron sobre el final del día. Perdón, claro, son 4 nuevos, en total son 12. Santi, gracias por la aclaración. 12 en total, 4 del día de hoy que se conocieron sobre el final del día. Hay 72 recuperados y voy a insistir mucho en hablar de los recuperados. Ahora quiero hablar con vos, Diego, y con vos, Nelson, pues yo creo que esto es importantísimo. Tenemos que saber cuánta gente se enferma, tenemos que saber cuánta gente muere lamentablemente, pero necesariamente tenemos que saber cuántos se curan, que son muchísimos más de los que se mueren, pero muchísimos más. El caso argentino es incipiente, recién empieza, pero repasen los números que quieran. Vamos acá a hablar también de los recuperados. Es importante, se está usando mucho la metáfora de la guerra. A alguno le servirá, a otro no, a alguno le parecerá bien, le parecerá mal, pero podemos aplicarle en esto y es las batallas que se ganan también las contamos. También festejamos las batallas que se ganan y hay 72 personas que tuvieron coronavirus y están recuperados. Y estos 72 recuperados incluyen el número total de contagiados, porque el número total se va sumando, nunca se van restando. Digo, estas cosas son importantes para que entendamos de qué hablamos cuando compartimos estos números. Cuando decimos, mirá, ya hay casi 600 casos, bueno, pero ahí están contemplados los que ya se curaron, que son 72, que son un montón. Así que vamos a estar conversando de eso en un ratito también. La parte mala, la información fea, la que tiene que ver con la gente que no cumple con la cuarentena. Los que violan este pacto que estamos tratando de cumplir entre todos. Se notificaron a, escuchen esto, 201.193 personas. Vamos a redondear, 200.000 personas que no cumplieron la cuarentena y que la policía los agarró y los notificó. Imagínense la cantidad que hay que nadie todavía descubrió. 200.000 personas. Esto sí creció exponencialmente. El viernes pasado había 10.000. Ayer había 40.000, hoy hay 200.000 personas que no cumplieron. De esas 200.000 personas se detuvieron a 6.200 y hay más de 900 autos secuestrados. Y este dato también es importante. Te detienen, te secuestran el auto y ahora en la ciudad de Buenos Aires acaban de modificar el código para poder hacer multas de hasta 80.000 pesos. Entonces hay que cumplir, hay que respetar y si no, puede ser que sean castigados con algún tipo de multa o incluso de la propia detención, de la propia prisión, a veces domiciliaria incluso. Y esto último, que es muy importante, y quiero arrancar con esto para hablar con Nelson Castro y después algunas reflexiones que tengo ganas de charlar con ustedes, porque va a ser así, estos días de cuarentena vamos a charlar, vamos a compartir, estamos todos llevando esto como se pueda, pero quiero arrancar con un dato importante, pero con la prudencia del caso. Nelson, buenas noches, gracias por estar. Por favor, un gusto. Tuvimos ahí 2 horas entre noche, ahora venís acá, te lo agradezco personalmente, me encanta que estés en el programa, en este horario además que también es tan tuyo. Están diciendo que la Argentina empezó a hacer pruebas
lo dijo el ministro Ginés González García recién en el Central, que Argentina empezó a hacer pruebas con esta droga de la cual se habló tanto en los últimos días que empezó a utilizar Francia. Hay que esperanzarse. ¿De qué se trata? La Argentina está en este sentido probando. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué significa todo esto? Siempre un intento representa la búsqueda de una esperanza. Hay que tomarlo con mucha prudencia. Y esto que lo venimos comentando en el día de ayer, la droga es la hidroxicloroquina, que es una droga utilizada para combatir la malaria, el paludismo, y que tiene alguna característica de potencia también contra los virus. Lo que ocurrió es que un importante infectólogo francés, el doctor Didier Raoult, que es un hombre muy reconocido, extravagante, pero muy reconocido, ante la situación de desesperación y, por supuesto, con la evidencia de la experiencia y de la información, dijo, si esta droga sirve contra los virus, la voy a usar en este caso. Y la usó y aproximadamente en unos 65 pacientes tuvo resultados auspiciosos. Hay un montón de peros que hay en cuanto a que no se hizo ensayo clínico adecuado y hay muchos dentro de la comunidad científica e inclusive el asesor de Trump, Anthony Fauci, que dio una comunicación, hoy aparece una carta inclusive en la revista. Que es un tipo muy prudente, Nelson. Muy prudente. Incluso cuando Trump hace alguna de las suyas, él hasta en vivo lo contradice. Totalmente. Le dice, no, presidente, eso no. Así es, así que es un hombre reconocido además. Dijo, tenemos que tener mucha prudencia con esto. Lo que está ocurriendo entonces, hay que ante la desesperación, con mucho cuidado y con mucha prudencia, en muchos centros del mundo se está yendo adelante con esta experimentación. En la Argentina se ha tomado esa decisión. De lo que vengo leyendo, los resultados en principio dan alguna débil respuesta positiva. Esto es lo que hay hasta ahora, pero por supuesto con mucho cuidado se está haciendo, tratando de evitar que las consecuencias adversas, porque la cloroquina es una droga que tiene sus riesgos, produzca más efectos colaterales que los beneficios. En esto se está y va a ser muy importante que haya una información clara sobre esto para no generar ninguna expectativa falsa y si hay un resultado positivo se pueda conocer, Nelson, en su dimensión. No quiero extralimitarme tampoco. Ahora hay una información importantísima de último momento que tiene Santi, ya vamos a ir con eso, pero hay mucho interés con esto que estás contando. La gente necesita las novedades positivas también. Decías recién, no quiero extralimitarme, lo que se pueda y lo que no, no. Decías recién, algún efecto adverso. ¿Se saben ya cuáles pueden ser? Bueno, ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son? De la hidroxicloroquina se conocen, que van desde convulsiones, trastornos de la visión, sordera y demás. Así que eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay que ver en qué casos se está utilizando. Si se está utilizando para los casos graves o se está utilizando para los casos leves. Si es para los casos leves, por supuesto, siempre ayuda. Lo que vamos viendo, y es muy importante lo que va marcante de la recuperación, es que los casos leves siguen siendo en la mayoría leves y se curan. El gran problema son los casos neumónicos, que son todos los fallecidos, y vamos a ver si se aplica para esto. Hasta el momento no se ha aplicado o no, porque esto es un cambio fundamental. Lo importante sería que pudiera ser positivo para utilizarlo en los casos graves, que son los que ponen en riesgo en la vida. Si en los otros sirve para disminuir las dosis, los efectos, digamos, de los síntomas, para cortar la cadena de la infección, por supuesto que también es importante. Por eso son todas las incógnitas que tenemos en relación a esto, por eso hay que manejarlo con este cuidado y con esta prudencia. Excelente. Ahora en un rato vamos a una información importante también que tiene que ver con la Argentina, con decisiones políticas de macro, pero quiero charlar un poco también de lo que siento que me pasa y siento que nos pasa un poco a todos. Por eso está Diego acá, por eso está Nelson, por eso también la idea es que charlemos y que compartamos. Vos que estás ahí, tal vez estuviste todo el día en tu casa, estás hace 7 días sin salir de tu casa, te estamos todo el tiempo los medios bombardeando de información, con casos nuevos, con los datos de Europa, con los datos de acá, con si podés tocar esto, si no podés tocar lo otro. Quiero plantear simplemente algunas cosas que quiero también charlar con Diego Seigman, que es especialista en esto, porque es periodista, es conductor y psicólogo. Veo muchos amigos, nosotros tenemos, algunos creen que, esto es muy personal, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de salir. La posibilidad de salir únicamente a trabajar, respetando estrictamente la cuarentena y viniendo solamente a trabajar y cumpliendo con eso, pero de alguna manera es una conexión con el afuera, es salir, es poder conectarte con además algo que nos encanta, que es nuestro trabajo. Es también el rol que nos toca. Yo estoy convencido de que cada uno en esta situación tiene un rol, le tocó un rol, le vino dado un rol. A los que estamos en los medios de comunicación, el de informar y el de acompañar, el de contener, el de explicar,
aunque a veces repitamos, aunque a veces sea mucho, contar lo que está pasando. El de los médicos es obvio, el del personal de seguridad, el de la gente que está en la casa es fundamental también. Estar en tu casa hoy es el rol que te tocó y es tan importante como el de los médicos y tan importante como el de cualquiera de los que sí puede salir. Estoy notando que a la gente le está costando mucho la cuarentena. Que no es una frivolidad, que no es una pavada quedarte en tu casa, que empieza eso a aflorar, a generar conflictos, hay gente que está más deprimida, hay gente que amanece pensando que es feliz y va a cambiar al mundo y que va a poder aguantar 5 años en cuarentena y esa misma tarde siente que ya no da más, situaciones dentro de la familia, eso es una cosa que me preocupa y que quiero conversar. También me preocupa una situación que va a empezar a ocurrir y que a la cual vamos a tener que acostumbrarnos, que es la siguiente. Che, el vecino dio positivo. El que vivía en el cuarto tiene coronavirus. Y yo estuve con él ayer en el ascensor. Mi compañero de oficina, el que se sienta al lado, porque yo trabajo en una empresa que hace logística de comidas. Bueno, el que se sienta al lado tiene coronavirus. Esto va a empezar a pasar. Esta va a ser la realidad que vamos a tener todos a partir de ahora. Y vamos a tener que aprender a vivirla con el mayor afecto posible, sin culpar a nadie, porque nadie es culpable de tener la enfermedad, y sabiendo muy bien, y aquí lo necesito a Nelson, ¿qué tengo que hacer yo? Si el del cuarto tiene coronavirus, si mi compañero de escritorio tiene coronavirus, cómo no discriminar, cómo proceder, cómo hacer las cosas bien, cómo cuidarlo a él, cómo cuidarnos nosotros. Esto también es muy importante porque va a empezar a pasar. Y otra cosa que también me parece fundamental, y ahí ya Santi, Lu y todos tenemos que tratar de conversar porque nadie lo sabe, y esto se está discutiendo en el mundo, es... Hay una frase, una dicotomía, que lo digo con todo respeto, para mí no es real, que planteó el presidente Alberto Fernández, que dice: entre la salud y la economía yo priorizo la salud. Yo tiendo a sentir que, insisto, lo digo con respeto y con la delicadeza que requiere este momento, tiendo a pensar que esa dicotomía no es tan así. Porque en algún momento en sociedades como la Argentina, con tantos niveles de pobreza, con tantos niveles de marginalidad, con tanta gente hacinada, con tanta gente sin comer ya hoy, el problema económico puede también volverse un problema de salud. Y eso es algo que tenemos que discutir. ¿Cómo vamos a sostener esta cuarentena entre todos? ¿Cómo vamos a acompañar a los que de verdad se van a morir de hambre si es que esto se estira demasiado? Esto no significa que estemos en contra de la cuarentena, no es eso. Es simplemente pensar que en otros países, como en Francia, el gobierno puso 300.000 millones de euros para sostenerlo. 300.000 millones de euros es prácticamente el PBI de la Argentina. Entonces, entender que la Argentina está en una situación muy especial. Una situación buena porque reaccionamos antes, porque tuvimos la posibilidad de hacer lo que hicieron en Europa unos días antes, unas semanas antes, pero una situación inédita que no tiene ningún otro país, que no tiene Francia, que no tiene Italia, que no tiene España, que no tiene Alemania, que no tiene Estados Unidos, que es 40% de pobreza. No sabemos cómo se desarrolla la enfermedad en estos contextos y no sabemos cómo vamos a hacer nosotros para manejarla. Además hay un tema de hacinamiento, ¿no? En algunos sectores de la población. Totalmente. Mucha gente vive en pocos metros cuadrados, ¿no? Con lo cual ahí se complica más, en algunos casos incluso más que si estuviesen en la calle. Por eso digo, atención con esto. Es simplemente empezar ahora que estamos tranquilos, Nelson, que todavía no explotó mal la situación, empezar a plantear ahora cuáles son las realidades a las que nos vamos a enfrentar, anticiparnos un poco para también, Diego, tener más calma, ¿no? Desde lo psicológico. Lu, vos tenés algo con el tema del hacinamiento y ya quiero conversar esto con los invitados. Porque hay una suerte de bomba de tiempo que tiene que ver con el sistema carcelario, que es un tema que no podemos dejar de mirar. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 44.850 personas presas. ¿Sabes cuánta disponibilidad, lugar tienen las cárceles en realidad física? Solo para 29.000 personas. Ya no van los familiares a visitarlos, pero lo que sucede es que son los familiares quienes le llevan el alimento a todos estos presos. Con lo cual se ha tenido que habilitar una suerte de circuito para darles comida a estas personas que, entre otras cosas, se empezaron a construir sus propios barbijos. Nelson, después nos podrás decir si esto sirve o no. ¿Con qué? Con sábanas.
se empezaron a construir muchos presos sus propios barbijos con sábanas, a modo preventivo. Hay cuadrillas de limpieza, sí, pero lo que preocupa, y muchos ya lo están planteando, es que hay 44.840 presos para 29.000 plazas. Mirá el hacinamiento que hay, y las cárceles bonaerenses es una alerta que están mirando. Muy bien, y esto también después se traduce en ¿qué? En política, ¿no? Porque, no lo voy a comentar. Hay gente que mezcló esta semana la política, la grieta, otra vez prefiero evitarlo. Hablemos de esto, hablemos de lo que nos pasa. Gracias, Nelson, de verdad, otra vez. Gracias, Diego, por estar acá, es muy importante. Recién planteé algunas cosas que son las que me preocupan a mí, porque son las que escucho de mis amigos, de lo que le pasa a mis compañeros. Tengo amigos en todas las situaciones. Recién separado, que no sabe qué hacer. Bueno, perdón, mi viejo está feliz de la vida porque prendió el lavarropa. Es como Susana Jiménez, ¿viste? Nunca había prendido el lavarropa, nunca había usado. Claro. El otro día me dice, los ravioles, ¿los puedo meter en la heladera? A ver, es una pavada. Descubriendo habilidades. Pero todos los días. Tengo amigos que no, que al revés. Están casados con chicos, los chicos están también claro. Irritables, tienen ganas de hacer cosas. ¿Qué ves vos, Diego, en todo esto? ¿Qué te gustaría decir a la gente que está del otro lado? Lo que planteo, ayudado también, digo, por mi experiencia terapeuta, pero también por la enorme cantidad de lo que es el sistema de la salud mental en la Argentina, que están produciendo guías concretas. Yo decía, la Universidad de Buenos Aires, la Dirección de Salud Mental, todas las universidades están poniendo a disposición guías concretas de cosas que vas a sentir o que te van a pasar o que vas a pensar en determinado momento bajo cuarentena y qué cosas podés hacer. Cuenten con eso. Dicho esto, lo que tenemos es, si vos querés para simplificarlo, es lo siguiente. Una familia, una pareja o una organización son un sistema. Un sistema tiene elementos con reglas propias y relaciones propias. Es decir, una familia tiene integrantes y tiene un contrato no escrito en donde se espera de cada uno algo. De las relaciones, por más que no lo tengamos atesorado con lápiz y papel, sabemos qué rol juega cada quien y hay tareas, hay códigos. Esta situación rompe ese contrato no escrito y plantea algo nuevo. Claro. Bien. Las familias, las parejas y las organizaciones que tengan flexibilidad van a sobrevivir mejor. La rigidez es un enemigo número uno de las situaciones de cambio. Si una familia es capaz de reorganizarse con variantes mínimas pero concretas para reorganizar una rutina en esta compresión del espacio interpersonal, digamos, porque son nuestros seres queridos, pero son queridos 6 horas por día, 8 horas por día. No a 24 Es como dice la Nata, de golpe conocés gente que no sabías ni quién eres, tu mujer, tus hijos, claro, nunca lo sabías. Pero además, visto. Diego, lo que pasa, que este es un dispositivo artificial, el del encierro, el de la cuarentena, que produce, vamos a jugar con la palabra, una realidad aumentada. La realidad aumentada es que a lo mejor se gatillan rasgos de personalidad preexistentes y que el encierro, si no lo armamos plásticamente, te va a gatillar. El depre puede ser lo más, el ansioso, también el agresivo. Es decir, pueden habitarte pensamientos, casi flashes que te pasan por la cabeza con emociones muy displacenteras acerca de no aguanto más, apenas esto se termine me tengo que divorciar. Como grandes verdades hay, tienen dos características este tipo de pensamientos, que tienen casi como un valor de certeza. Claro. Y de lo inevitable. Va a ser así. Ahora, perdóname, te tomo esto. Cuando esto nos habita, nos genera mucha angustia. Y ahí digo, es realidad aumentada. No nos tomemos tan en serio. Tomemos un poco de distancia de ese pensamiento tan mortificante de ese momento porque estamos en una situación artificial. No es que en las condiciones no es momento de tomar decisiones, Diego. No te cases ni te embarques. Perfecto. No es que me dice, porque viste que dice, no, esta cuarentena me hizo dar cuenta que no, esperemos a que termine para ver si... No se descubren. Perfecto, digamos, me encanta esto. Tu verdadero padre, tu verdadero hermano, tu verdadera pareja no es esa que vos vas a ver. Está muy bien. Pero por la inversa y cortito, también puede darse la positiva. El contexto... El afuera se vuelve angustiante y peligroso y se produce el apego. Lo que nos da seguridad es nuestra familia. Y el apego también produce que tengamos mayor tolerancia a cosas
a las cuales teníamos mayor intolerancia antes. Entonces tenemos como dos versiones de la realidad aumentada. La explosión, pero también el apego y la revalorización. Excelente. Me doy cuenta en un mundo que no puedo controlar y es caótico, qué bien es tener una familia, a pesar de nuestras diferencias. Descubre tu propia aventura, ¿cuál de las dos es? Qué bien, qué bien. Bancame un segundo, Sí. le cuento a la gente, ahí están viendo en pantalla la gente que está bajando. Estos son los argentinos repatriados que llegaban de Perú, lo contaba recién Mariana Segulín. Es súper importante, hay gente que está llegando. Lamentablemente, todo indicaría que son los últimos que van a llegar por cómo viene la cosa, así que nos alegramos Hay que esta 10.000 gente esté argentinos regresando ahora al país. exterior. Y hay una información importante. Santi, dame la hora que tiene que ver con Agustín Rossi, el ministro de Agustín Defensa. Rossi, el ministro de Defensa, esto es de hace algunos minutos nomás, acaba de decir que se cierran las fronteras, Diego. Es una noticia de impacto. Mucho impacto. Lo acaba de confirmar en un Definitivamente cerradas las fronteras. definitivamente cerradas. Era algo que Alberto Fernández había anunciado, no se había terminado de cumplimentar. Bueno, ahora Rossi confirma que efectivamente se cierran las fronteras en Argentina. Aquí la información, te la vamos a ir contando, te la vamos a ordenar para que no te vuelvas loco. Seguimos con la charla con Diego, con Nelson. Lucía, le estaba la pregunta. Diego, ¿qué escenarios posibles hay después de esta cuarentena? Digo, ¿cómo nos vamos a reencontrar en la coexistencia social finalmente? Porque ahora estamos unos primeros días que no sabemos cuánto más se va a prolongar, todos viviendo muy puertas adentro, pero después nos vamos a tener que reencontrar todos. Digo, ¿qué nos puede quedar en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, de esta cuarentena? Primero yo lo que observo es que se van a acelerar algunos cambios tecnológicos. Me parece que lo que antes no terminaba de ser homologado, digo, la receta electrónica, va a terminar de dar el paso ese que falta y va a estar entre nosotros y no va a haber que... Me parece que va a decaer el papel y me parece que se van a habilitar también el teletrabajo en un grado mayor y la no presencialidad. También vamos a tener un efecto positivo de que todos los que tenemos más fobia o más lejanía con la tecnología, nos vamos forzadamente a actualizar. Cierto, eso es verdad. Ahora, después, ¿cuánto cambio de conducta habrá? Y acá a Nelson lo voy a convocar en el ejemplo, dependerá de la severidad de lo que finalmente ocurra. Si esto queda acá, me parece que va a haber poco cambio desde lo interpersonal o desde el punto de vista de revalorizar nuestros vínculos o cuán cooperativos podemos ser. Si esto tiene más profundidad, la paradoja es que para que se produzca el cambio debería agravarse esto. Ojalá que no se agrave. Digo, si se agrava un poco esto y Argentina logra cierto nivel de cooperación, mayor al esperado, mayor o distinto de ese espejo que habitualmente tenemos de nosotros mismos como país caótico, individualista, donde somos ejemplares en el exterior, pero colectivamente fracasamos. Digo, esa idea de fracaso, de autoestima baja nacional, si esto se agrava y logramos tener mortalidad menor a otros países, bueno, egresaremos de esta situación con Volvemos otra a ser los autoimagen. Están todos los escenarios planteados. Quiero detenerme ahí, dijiste una palabra fundamental y es una pregunta que quiero hacerle a Nelson que es delicada. Dijiste mortalidad. Hay mucha gente muy asustada, digamos. Hay mucha gente asustada y mucha gente en pánico, realmente asustada. Gente que no es del grupo de riesgo, gente tal vez de nuestra edad, gente joven, gente que en principio no estaría, porque la percepción es, si te agarra te morís. Si te agarra es lo último, es lo peor, es terrible, que no te agarre porque es lo peor. Fíjate, ¿cómo tranquilizamos a esa gente, Nelson? Con la prudencia, sin minimizarlo, sin subestimarlo, pero yo siento que mucha gente está con esa sensación de se lo agarró, como si fuera realmente una enfermedad tremendamente fatal. Lo primero para tranquilizarlos es que la mayoría de los casos son leves. La mortalidad está más o menos en el 1%. Argentina tiene un poquito más alta porque todavía falta diagnosticar casos. Claro. Entonces, y además, los epidemiólogos consideran que la cifra real de personas infectadas es mucho mayor. Como no hay testeos, no se puede testear a toda la población. Pero si se tomara, por ejemplo, el ejemplo que ocurrió en Italia, en ese pequeño pueblito donde pudieron, digamos, testearlo, había 3.500 personas, lo testearon, entonces vieron que los que estaban infectados eran 66. Es decir, un 2%. Y de ese 2%, el que hizo una forma severa fue el 1%. Por lo tanto, la mayoría, un estudio como ese demuestra
trasladado a una gran sociedad que la mayoría de los que está infectada y la mayoría no padece la enfermedad. Este es un punto importante. Entonces, que no significa descuidarse, esto es justo al revés. Fundamental. Esto lo que exige es el tema del cuidado. El otro punto, obviamente, es prestarle atención, es decir, en la manera que nosotros cumplamos con la higiene, la precaución y demás, tenemos un arma importante para no contagiarnos. Quiere decir que tenemos elementos nosotros para prevenir. El tercer elemento es este, que la mayoría de los casos son leves. Por ende, no hay que vivirlo con pánico, hay todo un camino porque el pánico te paraliza y nosotros lo que necesitamos es, y esto Diego lo puede explicar muy bien, por supuesto, gente con actitud de ocuparse y de preocuparse porque, digamos, tenemos cosas para hacer en la prevención y esto es lo que exige la actitud activa de cada uno de nosotros. Por supuesto, las formas graves son realmente muy graves y esto lo marca, pero la mayoría son leves. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es ver cómo con nuestra actitud, de alguna manera no solamente nos cuidamos, sino que cuidamos al otro, porque en la medida que el virus circule menos, estamos nosotros expuestos. Es decir, esta es la actitud que quiero marcar. La preocupación hace que vos actúes. El miedo te paraliza, y esto es lo que estoy yo viendo en mucho. Digo, no tenemos que tener el miedo, tenemos que preocuparnos claramente en saber que tenemos un rol clave cada uno de nosotros en poder frenar esto. Nelson, te hago otra pregunta. Terapia, esto es como una terapia entre todos. Otra pregunta terapia de 40. tomando las palabras de Diego, vos decís el 1% en Alemania, pero si uno toma Italia, por ejemplo, sí, donde el índice de mortalidad llega al 9%, 10%, correcto, depende del día, ahí uno se preocupa mucho más, ¿no? No, por supuesto, porque ahí hay un fenómeno muy importante. Por eso tomé este experimento que es muy importante. No se puede testear a todos. No estamos todos testeados. Entonces, obviamente, Merkel dijo una cosa muy real. La cantidad de gente infectada es mucho mayor. Seguramente es mucho mayor. La cantidad, entonces, de sintomáticos, cuando vos tenés idea de que efectivamente la enfermedad está muy difundida, vos decís, bueno, ¿y cuántos son los que están afectados? Son menos. Como no se puede testear a todos, claro, es imposible hacerlo. Y esto no lo digo para disminuir el caso. ¿Qué es lo que le está sucediendo a Italia? En Italia además hay un elemento muy importante para tener en cuenta porque efectivamente ahí está teniendo un impacto muy fuerte en una población mayor de 65 años, claro, muy vulnerable. Ese es un elemento muy particular. Por eso yo le decía a Diego, hay que hacer un análisis cualitativo de las cifras todos los días. Por ejemplo, en la Argentina lo que se ve es que el impacto de la enfermedad es muy ampliamente distribuido. No hay un predominio tan fuerte de gente de mayor de 65 años, lo cual nos obliga a ser prudentes. En Italia, por una razón que obviamente hay que estudiar, el impacto sobre la población de mayor de 65 años es brutal. Y ahí sí lo que se ha visto es esta coexistencia entre enfermedades preexistentes y el efecto deleterio del virus. Lo mismo está ocurriendo en España. Entonces, la lectura debe ser muy cuidadosa. Italia tiene un problema epidemiológico muy fuerte de, en principio, no haber, entre comillas, cuidado bien a su población más vulnerable, que es la que más está experimentando los efectos del virus, donde ahí claramente la afección pulmonar se manifiesta predominantemente y es mortal. En un rato vamos a hablar de la cuestión económica, que empieza a preocupar ya a prácticamente todos los líderes mundiales, los más salvajes, los menos salvajes, los más carismáticos, los menos, los mejores, los peores. Empezamos a hablar de ese tema también porque de golpe empezamos a darnos cuenta de cuán real es la consecuencia económica. Pero quiero hacer este planteo, esta situación que yo me imaginaba recién, lo vengo charlando con amigos hace unos días también, y quiero plantearlo desde lo médico, desde lo biológico, para decirlo mejor, y desde lo psicológico también. Una persona que estos días... Vamos a poner los dos ejemplos porque vale para ambos. Por ahí no era parte de los que estaban exentos y fue al supermercado, fue a pasear al perro, cumplió con todo. Pero estuvo en contacto con otra gente. En el ascensor se cruzó con un vecino, cuando salió a sacar la basura lo mismo. En el cajero fue, sacó plata. Claro. Hizo todo bien. O el otro caso, el que sí está trabajando. El que por ahí trabaja en un lugar de comida, o el que es policía, o el que es periodista, o el que es dirigente político, o el que es juez, o el que... Cualquier situación. Un día se despierta y le duele la garganta. Y dice, che, me duele la garganta.
ya él se empieza a sentir mal porque se da cuenta que está en una situación límite por cómo está viendo todo el mundo. A las 2 horas se toma la fiebre, no sale de su casa por las dudas, dice voy a ver cómo sigue esto, me tomo un té. A las 2 horas se toma la fiebre, tiene 38,5. Bueno, no sabemos si tiene o no, pero lo más probable es que tenga, digamos, ¿no? Tiene tos seca, se le agrega, empieza a tener tos. Le duele la garganta, tiene tos, tiene 38, tiene fiebre, listo. Dice, en este contexto yo puede ser que tenga coronavirus. Desde lo médico y desde lo práctico, ¿qué hace esa persona, Nelson? ¿Cómo procede con el protocolo, con su familia? Después quiero que Diego me diga, ¿cómo le avisa a sus compañeros de trabajo? Che, vos estuviste ayer conmigo, di positivo. Digo, ¿cómo es esa situación que va a empezar a ocurrir a partir de ahora un montón? Bueno, está ocurriendo. Ahí lo más importante es la consulta médica. Obviamente, si la persona tiene su médico personal, eso es lo primero que se aconseja. Después vos tenés hoy, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo está funcionando mucho mejor que en el resto del país, esta posibilidad de llamar al número 107 y ahí vos tenés una orientación muy importante. 107. ¿No es cierto? Eso es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. En algunos centros, y obviamente respetando esto de evitar ir al médico inmediatamente, al médico del lugar público. Si vos tenés tu médico personal, ese es el primer elemento. Bien. Conozco, además, porque esto me está pasando, de algunos que tuvieron esto, que fueron, hicieron el hisopado, les dio negativo. ¿Correcto? Mejor. No, por supuesto. Mejor. Pero lo importante es hacer la consulta con tranquilidad, digamos, por supuesto con la preocupación del caso, digamos, pero con la tranquilidad de decir, voy a hacer el procedimiento que corresponde en forma ordenada. Obviamente con responsabilidad, porque hay que anunciar a la familia, hasta que no se sepa el resultado cuál es, hay que tomar una actitud prudente, esto está claro. Y esto, Diego, lo que representa es un cambio en nuestras vidas. Sin duda que estamos enfrentando una situación que cambia nuestras vidas absolutamente, porque por supuesto, yo estoy dando esta recomendación, pero la persona que tiene el dolor de garganta, hasta que no tenga el resultado positivo o negativo, él cree que tiene un coronavirus y lo vive con una enorme angustia él y la familia. Por él mismo, por Obviamente. los demás. ¿A quién contagié? Empezás a sentir mal. Porque, ¿a quién culpable. ¿Qué hice mal? Es culpable, por eso. Entonces es un momento difícil, que exige también, y esto da idea, Diego, porque voy a poner del otro lado, la exigencia que hoy tiene el personal médico y de salud. Porque vos te podés imaginar que el personal médico está recibiendo esta consulta con una enorme angustia. En algunos hospitales, por ejemplo, unos hospitales que me consta privados, hay toda una, digamos, una derivación. Bueno, a ver, vamos a ver si tras un primer chequeo lo ponemos este acá y lo ponemos el otro allá. Pero además la persona va al médico con la presión de decir, doctor, no me va a hacer el chequeo contra el coronavirus. Claro. Esto está ocurriendo y esto no tiene una solución ideal. Yo te podría decir, mira, haga esto o aquello. Hoy no tiene una solución ideal, lamentablemente, y esto nos da idea del momento delicado que estamos viviendo, en donde lo que se exige, entonces, es una actitud de responsabilidad que implica también la comprensión del otro. La persona va a ir al centro médico, sabe que tiene que esperar, tener un poco de paciencia, en comprender la cantidad de gente que hay con él, entender que hay otros con él que están en la misma situación y con la misma angustia. Y una pregunta práctica, suponiendo que sea uno de acá, uno de nosotros 5, los otros 4, ¿deben automáticamente que ir a hacerse el chequeo, guardar reposo, cambiar su vida o algo, o hasta que no tenga síntomas? No, por supuesto, si una persona, el protocolo es muy claro, si una persona ha tenido, digamos, los síntomas, hay 4 grupos, ¿no es cierto?, que se daba en los viajeros que sigue aplicándose, ¿no es cierto? Está el primer caso, si una persona viene de un lugar con el antecedente, esa persona, los que llegaron de hoy, van a cuarentena automática. Sin supermercado, sin nada, cuarentena total. Total. ¿No? Yo llegué de Brasil. Sí, me pasó lo mismo. Nosotros estuvimos en cuarentena absoluta. Yo no salí de mi casa. Nada. Primer punto. Están aquellos que tienen síntomas compatibles con esto. Estas personas, por supuesto, tienen que ir a hacer el chequeo médico y hay que tomar una actitud de prudencia con los contactos. Bien. Los contactos hay que identificarlos y lo primero que decir, hay que alejarlos. Bien. Obviamente, si la persona después que se va a hacer el chequeo se confirma que es positivo, va a ir a cuarentena y los contactos cercanos van a cuarentena. ¿Correcto?
Si la persona viene de un lugar, doy esas indicaciones porque pesa en nuestras vidas, ¿no? Si la persona, hoy los que están viniendo de España, Francia, donde fuere, no tiene síntomas, él va a su casa y el grupo familiar puede vivir con él con cuidados de tener pocos contactos cercanos, de no compartir la vajilla, el mate, esto y más, pero puede vivir en el mismo lugar. Estas son importantes cosas para marcar casi, Diego, en el día a día, porque no todo el mundo escucha el día a día, ¿no es cierto? Hay que insistir. Totalmente. Y la gente reacciona a veces cuando le toca, decir, ¿cómo era yo? Claro, ¿y ahora qué hago? Por eso. Y por eso lo quiero plantear hoy, que todavía no pasa masivamente, pero va a empezar a ocurrir masivamente. ¿Qué pasa si te da positivo? ¿Qué pasa si tenés los síntomas, Diego, desde lo psicológico? A mí solo de pensarlo me produce angustia. ¿Sabés qué me produce angustia? Te lo contaba el otro día fuera de aire. Empezar a escribir el mensaje a la radio o acá a la gente de Telenoche. Che, chicos, te tiro en el diván tengo real. fiebre. A ver, ¿Qué hacemos? Hagámoslo en serio. Dale, me gusta. Diván imaginario. Contame. Hagamos una cosa. pensás? Me encanta la propuesta de Diego. Dale. Vamos a la pausa porque quiero hacerlo con tiempo, quiero hacerlo bien. Vamos a plantear cómo es comunicarle a los demás que te dio positivo o que tenés fiebre. No, vamos a ir por el primer paso. Síntomas. Que te dio fiebre, que tenés síntomas, que estás preocupado y crees que podés llegar a estar contagiado y no querés hacer daño, no querés contagiar a los demás. ¿Cómo se lo planteás a tu familia? ¿Cómo lo planteás en el trabajo? ¿Cómo lo planteás a tus amigos? Tenemos la posibilidad de charlar acá con Diego Sheyman, que es periodista, es conductor de esta casa y además es psicólogo. Y está Nelson Castro también, uno de los médicos y periodistas más importantes de la Argentina. Pausa recontra cortita y mucha información y esto que te proponemos, terapia de cuarentena. Acá en Ya Somos Grandes con dos de los mejores y también, ¿qué pasa si te da positivo? Esto va a empezar a ocurrir, tenemos que charlarlo ahora, con calma, para que no nos sorprenda y no nos angustie. Ya venimos, dale. Información urgente y de último momento, Santiago Fioriti. Me acaba de llegar el decreto, Diego. En 1 hora y 10 en la República Argentina van a estar cerradas las fronteras definitivamente. Hasta ahora no se podía entrar en avión. Tampoco ahora por puertos ni pasos terrestres. No entra más nadie por ningún lado. A partir de 1 hora y 10, a las 12 de la noche, empieza a correr el decreto que se acaba de firmar. Lo tengo acá, es muy largo, pero la noticia es esa. A partir de ahora nadie puede entrar a la Argentina. O sea, es una información fuerte. Fuerte, lo confirmó el ministro Agustín Rossi, ministro de Defensa. Avalado obviamente por el presidente de la Nación. Claro. Esto se estuvo dialogando en los últimos días, pero se tomó hace instantes esta novedad porque el gobierno cree que había riesgo de que siga entrando gente infectada en Argentina. Muy bien. Se cierran todos los pasos fronterizos. Una pésima noticia para aquellos que todavía están varados en el mundo. Sí, me aclaran igualmente que se va a analizar la situación de los argentinos muy importante, afuera, por favor. que van a poner algún tipo de avión. Hoy, de hecho, el presidente de la Nación habló con el presidente de México, López Obrador. Sí. Allí en México hay muchos argentinos varados. Allí tal vez se toma algún tipo de decisión. Van a dejar entrar algún avión para que vuelvan los argentinos. Muy importante. No va a ser mañana ni pasado, pero sí, tal vez la próxima Es semana. muy importante, están desesperados. Imagínense estar viendo esto afuera, en Aparte, otro mucha lado. gente que está en los aeropuertos, literalmente. Entonces, tenemos que Disparate. pensar mucho en esa gente y además ya hay casos autóctonos en la Argentina. Sí, obvio. Entonces el ingreso de gente que está afuera no es tan riesgoso como antes. Podemos lograrlo. Faltan 10.000, ya trajimos a 20.000, faltan 10.000. Está muy mal Y un esa poco menos, te diría. Un porque poquito ya volvimos menos, a- incluso porque fueron 8.000, volviendo. 9.000. Sí. Y aparte con todo un circuito de controles ya establecido. Claro. ¿no? Exacto, Que exacto. se van a los hoteles, hacen la Exactamente. cuarentena, después regresan a sus hogares con mayores dispositivos para los controles médicos, apenas pisen suelo argentino. Sí, sí. Esa es la verdad. Absolutamente. Más allá del tema que genera en cuanto a la responsabilidad de los que se fueron, que hay que analizarlo con ánimo de enseñanza, de moraleja, ¿no es cierto? No de reto, está muy bien. Creo que no de sirve de reto, nada. enseñanza. Los que no hay se que fueron no retar. solamente fueron irresponsables, sino que se pusieron ellos, A ellos mismos en mismos. riesgo. Ese es el tema. No, hay que tomarlo como tal, pero la necesidad de traerlos, Es claramente. fundamental, es fundamental. Diego, nos había quedado planteada una idea que me encantó que trajiste acá al programa, que es planteémoslo como si fuera una terapia. Yo Dale, llamo a tu vamos a terapia lo real. y te Llámame digo... por teléfono. Te llamo por teléfono, Sos porque no puedo ir a tu paciente mío terapia. real, Soy tu dale. paciente. Yo te escucho. Diego, acabo de darme cuenta que me duele la garganta, me angustié, no le dije a nadie. A las 10 minutos fui al baño, me tomé la fiebre, tengo 38,5, tengo fiebre. Y ahora siento que tengo tos, que me pica la garganta y tengo tos
y no sé a quién llamar, no sé cómo decírselo a mis amigos, no sé cómo decírselo a la gente con la que estuve ayer, no sé cómo planteárselo a mi jefe, a mi jefa, a mis compañeros. Compartí ayer el lugar de trabajo. Te juro que me cuidé, me lavé las manos, no toqué a nadie, no me toqué la cara, no me acerqué, cumplí la distancia, pero no quiero contagiar a nadie y no sé qué hacer. Bien. Una cosa me llama la atención, Diego, de lo que me contás. Pareciera que te preocupa más cómo le vas a transmitir eventualmente el diagnóstico, si lo tuvieras, a tus compañeros que tu salud. ¿A qué le temés más vos? A contagiar. ¿A lo que te pase? Haber contagiado a alguien, haber hecho algo que pueda perjudicar a otro. Bien. O que alguien se enoje porque piensa que yo oculté algo, porque hice algo mal. ¿Por qué? A ver, profundiza eso. Y ¿Vos porque crees yo que hasta ayer el estuve yendo al coronavirus trabajo. proviene de una inconducta? No, yo te juro que cumplí con todo. Me lavé las manos, todo. Bien. Para, Diego, vos estás en la tele. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual No. que se contagia por una inconducta? No, para nada. ¿Pusiste en riesgo a alguien No, dentro de mis propósito? posibilidades no. Dentro de mis posibilidades Bien. no. Pero mi familia sí está preocupada por la Transmisión comunitaria, ¿qué significa? salud. Que lo puede tener cualquiera. Dejo acá. Sí. Bien, Pero mi familia sí está preocupada. Tiene miedo que me pase algo grave. bien. ¿Cómo le cuento a mi abuela, por ejemplo? Le contaré, primero tenés que chequear que efectivamente tengas. No hagas un escenario anticipatorio catastrófico asustando a tu bobe. Ujú, exacto. Todavía no, resguardala. Es decir, nadie tiene que sobreactuar, tener un diagnóstico y alertar a los familiares cuando todavía no lo tiene confirmado. Ahora, si lo tuvieras, es muy importante sacarle la sábana al sofá y ver Bien. que es un sofá y no un fantasma. Vamos por eso, dale. ¿Qué quiero decir? Es como te explica Nelson y como se está explicando, muy improbable que tengas una versión muy agravada de esto. La mayor parte de la población puede tener coronavirus sin darse cuenta, puede convivir con alguien que tiene coronavirus sin que jamás se haya dado cuenta y no va a pasar nada. Por supuesto, estamos tratando de proteger a la población más vulnerable y hay una estadística que si el diablo mete la cola, como también el diablo suele meter la cola en otras cosas de la vida, podrías tener una versión agravada. Entonces, bajemos. Ahora, contame qué le vas a decir a tus amigos si tenés un positivo. Eso, simplemente. Bien, contame, dale. Que hicimos los exámenes, que hicimos todo bien, que dio positivo y que voy a tener que estar en cuarentena. Bien. Bien, Diego, estamos para acompañar, llamame por teléfono. Ahora soy tu amigo, no tu terapeuta. Llamame por teléfono, hablemos 3 veces por día. Está bueno esto, no sentirse culpable, nadie es culpable de enfermarse, no angustiar de más a los que están alrededor, no alarmar demasiado. Y no proviene de una inconducta. Claro, eso Vos es muy no importante. transgrediste Eso es y muy te importante. fuiste a la pelopincho del virus Claro. y saliste y abrazaste a gente. Está bien esto. Esto ya es comunitario, es global, es planetario. Miren lo que está pasando en todos lados. Eso vale para No el es la contagiado enfermedad, Diego, y ni para de el que los está al lado. chetos. Digo, ya no es ni Dale, de los vamos con chetos eso. ni de los chinos. Es global. Entonces lo que digo es, primero, sacate la culpa judía de encima y sabé que es una foto que adelanta. Probable que conozcamos gente que tenga coronavirus. Está bueno. Y Y no esto va a pasar vale nada. para si sos el que lo tiene o si conoces al que lo tiene. Vale para los dos casos. Y también un poco de tolerancia social, que era un poco lo que planteabas el 100%. jueves pasado, ¿no? 100%. Y como corrernos del enojo. El otro si llegó a contagiarte, no lo hizo a propósito, Pero si trató no de se cumplir sabe con si todas la las superficie normas. lisa, Como el corrernos metal. un poco de esa cosa del enojo hacia el otro también. Me parece Sí. que es muy difuso el modo de transmisión y ese mecanismo de transmisión que lo estamos conociendo ahora, te corre a vos de hice algo mal, Está muy bien. fui inconsciente y puse en riesgo a mi familia o a mi grupo de amigos. Simplemente va a ocurrir porque esto tiene altísima circulación, lo puede explicar mejor Nelson. La culpa, no agregues, si ya que estás ahora enfermo, la culpa encanta. judía. Me encanta cerrar así además con Diego que la tiene clarísima. Nelson, gracias por venir, ¿eh? Un gusto. Mucho tiempo. ¿Se terminó? Se terminó el programa, sí, rapidísimo, gracias de verdad, te respeto mucho, te admiro. Gracias. Estás haciendo un trabajo excepcional, estás ayudando a mucha gente acá desde la tele, así que te agradezco por favor, un haber gusto. estado en el programa. Y Diego, por favor, contemos que arrancás el lunes acá en la Bueno, pantalla de largamos. TN. Bueno. Sí. Dale, vamos con título, horario, todo. Solo una vuelta más. Solo una vuelta Largamos más. a las 9 de la noche. Muy bien. Por supuesto, Qué por bueno. aquí, por TN. Va a estar Osvaldo Bazán, Me encanta. Pablo de León, gran amigo, periodista, mirá. compañero Sí, de claro. Santi Sí, sí, gran amigo. Clarín. Liliana Franco Me encanta, también. divina Liliana también. Sí, más
todos los que se vayan sumando, la mayoría ahora vía Skype o Muy bien, me encantó. virtual, porque ahora... A las 21. Claro, a las por 21. supuesto. De 21 a 22. O sea que el jueves que viene hacemos pase con el señor Diego Hacemos pase. Seyman. Claro. Ahí va. Es verdad. Mirá qué bien. Bueno, con toda la merda, ¿eh? Terapia. Toda la merda, Diego. La Terapia verdad, de para pase. este, para este Terapia. debut. Gracias, Nelson, por haber venido. Hacemos esta terapia. Nada, compartir un poco entre todos esto que nos está atravesando a todos. Ustedes se quedan en La Rosca, ¿eh? Programa también súper interesante y con la continuidad informativa de TN. Toda la información, todo el último momento y todas las preguntas y todas las respuestas aquí en esta pantalla. Nos vemos el jueves que viene ya con el pase con Dedito Seyman. Nos vemos, chau.